Muy bien. Bueno, Arqui querido, ¿qué nos traes, Arqui? Bueno, hoy, un poco teniendo en cuenta lo que está pasando acá, ¿qué pasa con el plan integral de movilidad o el plan urbano de movilidad? Es algo interesante lo que nos está pasando en las ciudades como Buenos Aires. Desde hace mucho tiempo se están estableciendo como centros periféricos al área central, ¿no? Y son barrios cerrados que en algunos casos tienen buena infraestructura, como hay algunos ejemplos muy grandes, puede ser Nordelta el caso, pero hay otros que se desarrollan y se van completando esos parches que eran zonas rurales y se convierten en zonas urbanas y empiezan a tener problemas de infraestructura. Y ahí está un poco uno de los primeros males que tiene el uso del automóvil particular. Porque esos lugares que quedan en periferias, a donde la infraestructura no llega, no tienen buenas calles, no tienen buenos accesos desde las avenidas más importantes, empiezan a ser lugares que de repente eran lugares semirurales y empiezan a ser urbanos. Al ser urbanos, empiezan a necesitar la fluidez de las vías de una ciudad o de las vías de un lugar donde empieza a pasar gente. Y el uso del auto es una de las cosas que más contamina. A partir, digamos, del auto empiezan a haber relaciones colaterales que, por ejemplo, con contaminación del auto en sí, porque un tipo particular, generalmente uno que tiene un auto va solo en el auto, ¿no? Por promedio va casi siempre solo. Pero a su vez también afecta el cambio climático, se producen más accidentes viales, hay congestión, ruido. Todos esos efectos empiezan a pasar en lugares donde antes no pasaban. El ejemplo más... Pero es lindo, Arqui, cuando tenés dos pibes, tenés mujer y tenés media hora en el auto solo, es lindo. Bueno, pero... Es una vacación. No me deje mentir Arqui, no me deje mentir Fábrega. Sí, si salís a las 7 vas como un tiro. No, salgo a las 9. Sí. Tranquilo, música. Tranquilo, sí. Bueno, a mí me parece... No, bueno, es un refugio el auto para el caballero. Ahí puede ser un refugio, puede haber, pero sale cuando vos estás manejando, cuando vos estás manejando, sale muy caro y empieza a ser muy poco efectiva tu lugar. Empieza a ser poco efectivo porque... ¿Pero qué haces en una ciudad tan grande como Buenos Aires? Yo creo que hay que compactarse, hay que tratar de no usar el auto y usar el sistema, los sistemas de transporte que te da una ciudad, que son públicos, que son masivos, o que tu distancia hacia el trabajo sea corta. Empezar a buscar, ¿cuántas veces vos pensás en el colegio de tu hijo y en tratar, a mí me pasó un montón de veces, tratar de mudarme cerca del colegio para que, viste, los chicos... Lo primero que te dice un educador, vivís cerca del colegio. Totalmente. Y eso generalmente pasa en algunas ciudades así como más desarrolladas. Generalmente uno se muda a un barrio donde hay un buen colegio, porque quiere estar cerca y porque quiere que su hijo... No es que, viste, yo vivo en Palermo o vos vivís en Devoto porque viviste siempre ahí. No, vivís ahí porque realmente hay algo que te relaciona con ese espacio. Y un poco de eso se trata, de cómo convertís a una ciudad dentro de un sistema de movilidad donde sea efectiva. Y tenés que empezar a tener en cuenta algunas cosas. La ciudad tiene que ser compacta. Tenés que empezar a desarrollar densidad, o sea, la gente tiene que empezar a existir ahí y tenés que empezar a darle actividades donde no solo se viva. El mayor mal de los barrios cerrados, periféricos, es que lo único que haces ahí es vivir. Dormir. Claro. Entonces, al dormir y no tener un buen colegio, no tener un buen centro comercial, no tener un buen equipamiento eso empieza a... No, y a la vez menos mal que en los barrios cerrados no hay todo eso, porque esa gente no sale más. Sino... Bueno, pero sería pero más... ya está viendo, ¿no? En el caso de Nordelta. Bueno, pero Nordelta es un ejemplo totalmente distinto, porque no es un barrio cerrado. Ya se está convirtiendo, es más, hizo eso y como que fue su causal del éxito, porque se entendió que tenía que cambiar y no ser un lugar de dormitorio, sino ser un lugar donde hay ahora departamentos, escuelas, un hospital. Sí, es una ciudad. Es una ciudad. Country, una ciudad country. Bueno. Y cámaras. Eso es, pero eso es lo que vos tenés que entender. Si vos querés tener y el tipo, porque Nordelta creo que el único error, o mejor dicho, tema que le está fallando es el sistema de transporte metropolitano. Debería tener un buen tren, debería tener una buena llegada a algún transporte masivo, pero eso me parece que es lo que le queda. En cambio, a los barrios que son cerrados, más chicos, empiezan a congestionar muchísimo áreas donde antes no tenían ningún problema, y ahora por ahí tenés 4 o 5 barrios en una calle que está a 5 cuadras de la Panamericana o del acceso oeste, y es un problema muy grande de circulación.
ahí empieza a ser el barrio, que era un tema particular, empieza a modificar la infraestructura de una zona. Sí. Y entonces el intendente de esa zona dice, ahora tengo que ¿Qué hago? empezar a hacer más avenidas. No, abrir y los calles. vecinos que se ven invadidos también, ¿no? Totalmente. Y que un lugar que se gentrificó, porque antes no había nada, empieza a tomar como otra escala. Pero si la escala es solamente la vivienda, el problema va a seguir estando. Porque no le diste a ese tipo la posibilidad de que, en vez de que se quede ahí y vaya a comprar algo a 2-3 cuadras donde tiene un mercado, se tiene que agarrar el auto, irse hasta el pueblo, ¿entendés? Esos problemas son los que producen muchísimo de estos. ¿Y tu pronóstico cuál es, Arqui? ¿Se potencia el problema? Yo o creo se que soluciona? con el tiempo muchos barrios van a empezar a tener que vincularse y van a tener que aparecer como células donde se produzcan, entre comillas, como ciudades satélites, en donde, viste, qué sé yo, entre 10, 15 barrios aparezca como un centro comercial grande, aparezca un equipamiento tipo... Bueno, en la zona de Pilar existe eso. Existe, pero obviamente tiene sus conflictos, y bastante serios. En Pilar vos hoy vas a algunas zonas y no podés transitar, porque el caos de autos es tan importante, porque la infraestructura obviamente no se adaptó a la... al florecimiento de estos barrios cerrados, que hoy es en algunos lugares y en muchos lugares de Pilar no se puede ni transitar en algunas horas específicas. Pero yo creo que eso se va a ir dando naturalmente. Bien, es el arquitecto Emiliano Spasandín, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @paloarc. Gracias por haber venido, ¿eh? No, de nada, Seba. Hasta la próxima. Metro y medio te amo.